Hay cartas en la historia que brillan con luz propia, llenas de enseñanzas y advertencias, pero luego está Judas, una epístola que parece desvanecerse en el olvido. Pocos se atreven a enfrentar su contenido, aunque sus palabras cortan más profundo que cualquier espada. ¿Por qué esta carta es la más ignorada del Nuevo Testamento? ¿Qué secretos guarda entre líneas que otros prefieren evitar? El libro de Judas no solo denuncia peligros ocultos dentro de las comunidades cristianas primitivas, también lanza una advertencia brutal contra aquellos que distorsionan la verdad para beneficio propio. En un mundo lleno de falsas promesas y doctrinas engañosas, esta pequeña carta se convierte en un faro oscuro y necesario, revelando rostros disfrazados detrás de máscaras seductoras. A menudo pensamos en traiciones como la de Judas Iscariote al entregar a Jesús por 30 monedas. Sin embargo, aquí encontramos otro tipo de traición mucho más sutil y peligrosa: la corrupción interna de la fe misma. La carta abre fuego contra falsos maestros que infiltran enseñanzas destructivas con apariencia inofensiva, sembrando dudas y desviaciones con astucia calculada. Su lenguaje es directo y sin rodeos. Acusa a los impostores no solo de error teológico, sino también moral, describiéndolos como lobos voraces dentro del rebaño. La contundencia del mensaje sorprende porque no permite medias tintas ni excusas. Expone prácticas perniciosas disfrazadas bajo discursos espirituales, elaborados para seducir seguidores desprevenidos. Esta misiva, corta como cuchillo, desafía al lector a discernir entre verdad y mentira en tiempos donde ambas conviven peligrosamente cerca. No es casualidad que haya pasado desapercibida frente a libros más extensos o populares. Su intensidad incomoda, incluso hoy día, a quienes temen cuestionar ciertas corrientes religiosas o movimientos carismáticos dominantes. Sin embargo, esa misma incomodidad revela su valor incalculable. Ofrece herramientas esenciales para detectar señales ocultas detrás de palabras bonitas e intenciones aparentes buenas, pero dañinas al alma colectiva. Entender por qué Judas es olvidado implica reconocer nuestra vulnerabilidad ante manipuladores expertos capaces de disfrazar error con carisma irresistible. Nos invita a mantener alerta constante frente a interpretaciones sesgadas o doctrinas interesadas que erosionan cimientos fundamentales desde adentro hacia afuera. Esta epístola breve contiene advertencias urgentes sobre personajes dispuestos a corromper hasta lo sagrado con mentiras, envueltas en supuestas verdades reveladas exclusivamente para ellos mismos. Judas nos reta directamente. ¿Estamos preparados para enfrentar esas amenazas invisibles antes de caer presas fáciles? Al rescatar este texto del silencio impuesto por desconocimiento o miedo, descubrimos un llamado invaluable para proteger nuestra fe genuina frente a los falsos profetas modernos. No es solamente una reliquia antigua olvidada entre páginas polvorientas. Es una alarma encendida destinada a resonar fuerte cuando menos lo esperamos. Su relevancia trasciende siglos porque toca fibras eternas relacionadas con integridad espiritual y honestidad intelectual. Así inicia un viaje hacia conocer uno de los mensajes más punzantes jamás escritos sobre engaño religioso disfrazado. Una invitación urgente e imprescindible para quienes buscan salvaguardar no solo creencias, sino el alma entera frente al acecho silencioso de falso maestro camuflado entre nosotros. Judas es una figura que muchos prefieren evitar, casi como si fuera un tabú dentro de los relatos tradicionales. Sin embargo, su epístola es una advertencia urgente y necesaria, especialmente en tiempos donde el engaño se disfraza con facilidad. Esta carta breve pero poderosa está destinada a desenmascarar a esos falsos maestros que infiltran comunidades enteras, sembrando confusión y desviación sin que muchos lo noten hasta que ya es demasiado tarde. A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento, Judas
no contiene enseñanzas doctrinales extensas ni parábolas conocidas. Más bien, su fuerza radica en la urgencia y la claridad con la que alerta sobre un peligro inminente. A menudo olvidada o pasada por alto en el estudio bíblico común, su mensaje resulta ser una de las advertencias más cortantes contra aquellos que distorsionan verdades para beneficio propio. El texto menciona nombres específicos y situaciones concretas, individuos que entraron encubiertamente, personas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y aquellos cuyo juicio desde hace mucho tiempo está preparado. Estas expresiones no son meras figuras retóricas, reflejan realidades históricas vividas por las primeras comunidades cristianas bajo constantes amenazas internas. Un ejemplo claro se encuentra en el estilo incisivo de Judas al citar episodios del Antiguo Testamento, como la condena a los ángeles caídos, para ilustrar cómo ciertos personajes traicionan principios fundamentales desde dentro mismo. Con frecuencia escuchamos hablar sobre personajes como Pedro o Pablo cuando discutimos temas relacionados con fe y conducta. Sin embargo, Judas ofrece algo distinto, un llamado directo a estar alertas ante quienes desprecian la autoridad divina mientras aparentan piedad superficialmente. La carta también enfatiza la importancia de mantener firmeza en las creencias auténticas frente al caos doctrinal inducido por estos impostores. Es fascinante notar cómo este pequeño escrito conecta eventos históricos pasados con problemas contemporáneos muy relevantes. Demuestra que el fenómeno del falso maestro no es nuevo ni reciente, sino recurrente a lo largo del tiempo. Para ponerlo en perspectiva actual, basta recordar movimientos sectarios o líderes carismáticos cuya influencia ha provocado daños profundos dentro de comunidades religiosas diversas. Incluso, algunos han utilizado textos sagrados manipulados para justificar conductas cuestionables o autoritarismos disfrazados de espiritualidad genuina. La valentía con la que Judas expone estas amenazas sigue siendo imprescindible hoy día, porque nos invita a discernir cuidadosamente entre autenticidad y apariencia engañosa antes de permitir cualquier tipo de influencia perniciosa pueda arraigar firmemente entre nosotros. En definitiva, conocer esta carta olvidada no solo rescata un pedazo crucial del legado bíblico, sino nos equipa mejor para reconocer patrones repetitivos ligados al falso maestro disfrazado. Uno debe aprender a ver más allá del velo superficial para proteger no solo creencias, sino también el alma misma, cuando enfrenta tales acechos silenciosos e insidiosos dentro del entorno espiritual cotidiano. Cuando exploramos la carta de Judas, nos enfrentamos a una advertencia que no solo es antigua, sino urgentemente vigente. Sus palabras cortan como un bisturí, porque revelan el peligro de aquellos que se disfrazan de maestros, pero en realidad corrompen desde dentro. Judas no habla de enemigos externos obvios. Su foco está en los infiltrados silenciosos que erosionan la fe con medias verdades y carismas engañosos. Este fenómeno no pertenece únicamente al pasado. Hoy día, en muchos entornos espirituales, aparecen figuras que prometen luz, pero entregan oscuridad camuflada bajo discursos seductores. Por ejemplo, recuerda aquel líder espiritual que comenzó promoviendo amor y unidad, pero poco a poco fue imponiendo reglas arbitrarias y sembrando división entre sus seguidores. Esa transformación sutil es exactamente lo que Judas denuncia sin rodeos. Las falsedades más peligrosas son aquellas envueltas en apariencia legítima, pues confunden al creyente común y merman su discernimiento. Judas advierte contra quienes se cuelan sin permiso para manipular conciencias y esclavizar almas. Un caso concreto ocurrió hace unos años cuando un grupo religioso emergente ganó popularidad rápidamente gracias a mensajes atractivos sobre prosperidad inmediata y éxito garantizado.
Sin embargo, tras la fachada brillante, se ocultaban prácticas coercitivas e incluso abusos emocionales disfrazados de disciplina espiritual. Las víctimas tardaron meses en reconocer el daño porque las enseñanzas parecían resonar con sus esperanzas. Aquí radica la fuerza del mensaje de Judas. Aprender a detectar esas grietas antes de caer atrapado. Además, esta carta revela cómo estos falsos maestros apelan al ego y distorsionan escrituras para justificar sus actos cuestionables. Utilizan argumentos sofisticados para desarmar cualquier crítica o duda razonable. Judas describe situaciones donde negaban al Señor, removiendo así los fundamentos mismos del camino espiritual auténtico. En la historia religiosa, abundan ejemplos similares. Sectas enteras han surgido basándose en interpretaciones sesgadas o directas manipulaciones doctrinales. Y muchas veces han tenido consecuencias devastadoras para comunidades enteras, recordándonos por qué debemos mantenernos alerta. Comprender el propósito detrás del texto nos invita a cuidar tanto nuestras creencias como nuestro espíritu mismo frente a estas amenazas invisibles, pero reales. No se trata solo de proteger dogmas rígidos, sino preservar la autenticidad interna frente a influencias corruptoras, disimuladas como guía luminosa. Al abrir los ojos más allá del velo superficial, conseguimos defendernos mejor ante ataques tan silenciosos como implacables, fortaleciendo nuestra conexión genuina con lo trascendente sin permitir distorsiones dañinas. Así Judas permanece como un faro imprescindible aunque frecuentemente olvidado. Su advertencia resuena aún hoy con una claridad estremecedora para quien desea transitar caminos sinceros sin perderse entre sombras disfrazadas de luz. Imprescindible aunque frecuentemente olvidado. Su advertencia resuena aún hoy con una claridad estremecedora para quien desea transitar caminos sinceros sin perderse entre sombras disfrazadas de luz. Judas, a pesar de ser recordado principalmente como el traidor por antonomasia, encierra en su figura una lección mucho más profunda y necesaria. No solo sobre la traición evidente, sino sobre las pequeñas grietas que permiten infiltrar falsedades en medio de lo aparentemente verdadero. Esta es la razón por la cual Judas se convierte en la carta más olvidada y al mismo tiempo en la advertencia más cortante contra los falsos maestros que pululan silenciosamente entre nosotros. En tiempos antiguos ya se veía cómo el engaño podía camuflarse bajo ropajes de autoridad espiritual. Muchos líderes usaban palabras dulces para atraer seguidores, mientras sus actos delataban egoísmo o manipulación. Judas encarna esa realidad, alguien cercano a lo divino, pero doblegado por intereses personales. La historia no solo registra su traición física con un beso, sino también simboliza la vulnerabilidad humana frente al poder y al dinero, elementos capaces de distorsionar convicciones profundas. Este patrón se repite constantemente, recuerda figuras históricas que conquistaron masas utilizando discursos inspiradores, pero luego desviaron esas energías hacia fines oscuros o autoritarios. Por ejemplo, durante el siglo XX surgieron movimientos religiosos y políticos cuyos líderes prometían redención o progreso social. Sin embargo, muchos terminaron imponiendo doctrinas rígidas e intolerantes que sofocaron libertades individuales. El mensaje oculto detrás del acto de Judas advierte entonces sobre esa facilidad con que las buenas intenciones pueden corromperse cuando falta discernimiento crítico y humildad para cuestionar incluso a quienes parecen poseer la verdad. No es casualidad que el apóstol Pedro haya sido reprendido severamente por Jesús cuando intentó impedirle aceptar ese destino trágico. Nadie está exento del riesgo de caer en trampas propias o ajenas.
si cede ante tentaciones disfrazadas, astutamente de oportunidad o protección espiritual. Hoy día esta enseñanza cobra renovada vigencia porque vivimos una era saturada de información contradictoria, donde proliferan gurús autoproclamados y mensajes manipuladores camuflados bajo términos modernos como empoderamiento o autoayuda. Reconocer a Judas no implica simplemente condenar un acto puntual, sin entender cómo detectar esas señales sutiles donde se gestan rupturas dolorosas dentro del alma colectiva. Aprender a mirar más allá del brillo superficial para identificar cuándo algo verdaderamente valioso está siendo socavado desde adentro por intereses mezquinos disfrazados con vocación legítima. Así pues, recordar a Judas es mantener viva una alerta constante contra los cantos seductores que desvían del camino genuino, es preservar la integridad personal mediante un ejercicio permanente de reflexión honesta y crítica consciente frente a cualquier voz influyente que prometa certezas absolutas sin espacio para dudas ni crecimiento auténtico. La carta de Judas permanece como un faro silencioso, una advertencia que muchos prefieren ignorar porque desafía nuestra comodidad y cuestiona las certezas que a veces aceptamos sin más. Nos confronta con la realidad implacable de los falsos maestros, esas voces que prometen verdades absolutas mientras erosionan el crecimiento genuino y el discernimiento personal. En lugar de ofrecernos respuestas fáciles, Judas nos invita a mantenernos alerta, a cultivar una reflexión honesta y crítica frente a cualquier enseñanza que no deje espacio para la duda ni para la evolución interior. Es en esa tensión donde reside su poder transformador. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no se impone ni se vende en paquetes cerrados, sino que se construye día a día mediante el cuestionamiento constante y la búsqueda sincera. La razón por la cual esta carta es tan olvidada quizá radica en su incomodidad. Nadie quiere ser confrontado con la posibilidad de estar siguiendo caminos equivocados o ser engañado por quienes aparentan autoridad espiritual. Sin embargo, ese olvido es precisamente lo que debemos superar si deseamos crecer auténticamente. Reconocer las advertencias contenidas en sus palabras es protegernos contra desviaciones peligrosas y preservar la integridad de nuestra fe o convicciones personales. Al tomar este mensaje como un llamado permanente al examen crítico, abrimos puertas para un desarrollo más profundo. Entendemos que ninguna voz externa debe anular nuestro juicio interno ni nuestra capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso. Así pues, Judas no solo señala un problema, sino también ofrece una solución: permanecer vigilantes sin caer en el cinismo, aceptar nuestras dudas sin renunciar a nuestras convicciones más profundas, abrazar el proceso continuo del aprendizaje consciente frente al ruido confuso del mundo espiritualizado, pero vacío de autenticidad. Esta carta nos urge a rechazar toda forma de dogmatismo rígido e inflexible. Ese tipo de certeza absoluta suele ser síntoma de manipulación o ego desmedido, y en cambio promover una actitud humilde pero firme, donde cada paso hacia adelante sea fruto de pensamiento libre y reflexivo. En última instancia, recordar este texto significa reafirmar nuestro compromiso con una verdad dinámica y vivificante, aquella capaz no solo de sostenernos, sino también de impulsarnos hacia nuevos horizontes internos, sin miedo al error ni afán por definiciones simplistas. Que Judas deje entonces de ser esa carta, olvidada para convertirse en brújula indispensable, un recordatorio constante sobre los peligros escondidos detrás del carisma mal usado y las promesas vacías disfrazadas de seguridad espiritual. Sostener esta mirada crítica nunca fue tarea fácil ni cómoda, exige valentía intelectual y emocional, pero garantiza libertad real,
esa libertad imprescindible para construir creencias sólidas, desde adentro mismo del alma humana, lejos del control externo insidioso o las falsas seguridades pasajeras. Así termina esta invitación abierta al despertar consciente, mantener viva esa llama interna que cuestiona todo aquello presentado como definitivo sin fundamento sólido. Permitirnos crecer siempre más allá del miedo impuesto por voces autoritarias disfrazadas y encontrar finalmente paz profunda en la honestidad radical con nosotros mismos, antes que nada más afuera, porque ahí está realmente nuestra luz eterna, aguardando ser descubierta cada día nuevamente.